buenos días. Hoy es jueves 23 de noviembre del año 2023. Esta es una nueva temporada del Seminario del Posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información. Como ustedes saben, el posgrado es un programa a cargo del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UAM Iztapalapa. Y decía yo que esta es una nueva temporada porque cada trimestre iniciamos una nueva secuencia de presentaciones, pero además con cada trimestre también hay una intención diferente. En este trimestre que estamos arrancando, la intención es, como a mí me gusta decirlo, presentar el trabajo que hacen los profesores de casa, es decir, aquellos profesores que participan directamente como profesores y como asesores, directores de proyectos de investigación en el posgrado. Entonces, me da mucho gusto recibir a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Eric Rincón, que viene a presentarnos un trabajo llamado Clasificación de mensajes en situaciones de emergencia. Y como es costumbre, voy a hacer una breve semblanza de nuestro invitado antes de cederle la palabra. Y dice así: Eric Alfredo Rincón García completó su licenciatura en matemáticas en el año 2003 en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. En 2007 alcanzó el título de maestro en ingeniería, seguido por la obtención de su doctorado también en ingeniería con especialidad en investigación de operaciones en 2010, ambos otorgados igualmente por la UNAM. Como docente, ha participado en la impartición de cursos a nivel de licenciatura y posgrado desde 2018 para diferentes licenciaturas de la división de CBI en la UAM Iztapalapa. En el ámbito de la investigación, su labor se enfoca en la aplicación y desarrollo de algoritmos de programación matemática destinados a la resolución de problemas de complejidad NP, así como en la exploración de aplicaciones relacionadas con la inteligencia artificial. Eric, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido y adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. A pesar de todos los preparativos, en este momento aparece en mi pantalla que la función de compartir está en pausa. Entonces quisiera ver si el desplazamiento en la diapositiva se nota No, o estás no. en las conclusiones. No, entonces voy a dejar de compartir otra vez. Exacto. Y Voy a vuelve a compartir compartir. y vamos a ver si en esta ocasión todo opera correctamente. Ok. Pues ya apareció Ah, la primera. y ahora sí todo se ve bien. Ya se ven los iconos en verde, entonces espero que todo esté en orden. Muy Ok, bien. muchas gracias por este espacio. Procuraré ser breve, no consumir demasiado tiempo. Mi intención es en esta ocasión presentarles una pequeña parte de un proyecto muchísimo más amplio. En esta parte es donde me encuentro participando y por lo pronto estamos en la etapa de clasificación de mensajes de emergencia. Como les comentaba, se trata de un proyecto que en este momento está coordinando el doctor Enrique Rodríguez de la Colina y pues tenemos un grupo multidisciplinario de distintas unidades de la UAM, eh, donde estamos tratando de proponer tecnologías de comunicación para situaciones de misión crítica. En este caso, tratamos de ser capaces de contar con herramientas que nos permitan atender momentos difíciles que hemos atravesado como sociedad, como país, por ejemplo, con sismos, recientemente con el huracán que ocurrió en las costas de Guerrero, pero en general cualquier situación donde nos podamos topar con problemas de comunicación, quisiéramos poder proponer algo que nos permita responder. De hecho, el proyecto es muy ambicioso, quisiéramos al final contar con una arquitectura, de ser posible no solo teórica, sino implementarla tal cual, que permita tener comunicaciones de forma confiable, adaptable y tolerante a fallas. Es muy difícil, vamos a echarle ganas para llegar tan lejos como podamos. La arquitectura a gran escala que se está, a grosso modo, perdón, que se está proponiendo es la siguiente. Queremos abarcar tres niveles distintos: infraestructura, protocolos de red y aplicaciones de usabilidad. Mi participación, junto con otro grupo de investigadores, está en la parte de aplicaciones de usabilidad. Es aquí donde en este momento estamos insertando
las técnicas o los algoritmos que vamos a ver más adelante, pero debo insistir, el proyecto es muy amplio y estamos utilizando tantos conocimientos como tenemos a la mano para tratar de satisfacer toda esta arquitectura. En fin, espero que más adelante podamos tener otro espacio en donde podamos presentar resultados ya más completos. Ahora, voy a concentrarme el resto de la presentación, como les había comentado, nada más en este cachito, aplicaciones de usabilidad y dentro de todo este grupo, nada más en este pedacito que son análisis de mensajes de emergencia. Entonces, una pequeña introducción. Creo que dentro de nuestra sociedad sabemos que en cualquier momento podemos atravesar una crisis que nos va a afectar a todos dentro de esta pequeña espacio, dentro de una pequeña urbe, una población, una zona geográfica, se podría ver vulnerada y ese momento muchos de nosotros vamos a tratar de comunicarnos con distintos motivos, algunos simplemente para avisar que estamos bien, otros para preguntar cómo se encuentran algunos conocidos o en otras zonas, y en algunos casos, lamentablemente, habrá quienes intenten comunicarse para solicitar apoyo de distinto tipo. Cuando esto ocurre, es frecuente que los medios de comunicación se vean saturados y llega un punto en donde ningún mensaje o ninguna llamada entra ni sale ni llega a ningún lugar, porque finalmente los sistemas encargados de distribuir toda esta información no se dan abasto y pues nada, llegan a un cuello de botella donde nada sale y nada entra. Es ahí precisamente donde queremos empezar a intervenir, tener alguna propuesta que nos permita lidiar con este tipo de situaciones. Aquí había colocado como referencia el sismo del 2017, que es el que al menos personalmente tengo más presente porque me tocó vivirlo aquí en la Ciudad de México y también todos los problemas de comunicación que tuvimos eh, horas después e incluso, no, bueno, horas después de que había ocurrido esta situación y que no nos podíamos comunicar. Y solamente en algunas regiones a veces llegaban los mensajes y en otras a mí me tocó estar en las que estuvieron eh, toda la noche y hasta el otro día empezamos a recibir información de todos los mensajes que nos habían estado enviando. Entonces, es aquí donde nos gustaría intervenir. Sin embargo, pues no se trata de una situación tan lejana. Podemos pensar lo que está ocurriendo, bueno, lo que ocurrió durante las semanas pasadas en Acapulco, en donde también era necesario poder contar con sistemas de información confiables, adaptables, tolerantes a fallas, y pues no tuvimos esa capacidad de respuesta o no tanto como quisiéramos. Entonces, en esta parte nosotros queremos desarrollar algunos algoritmos de clasificación basados precisamente en herramientas de inteligencia artificial que nos permitan clasificar todos los mensajes que se están recibiendo para darle prioridad a aquellos que denoten alguna emergencia importante. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en el mejor de los casos, lo único que decimos es todos bien por acá, mandamos el mensaje y bueno, si muchos estamos bien y muchos estamos enviando esa información, pues, qué bueno, qué bueno que gran parte de la sociedad se encuentra en buenas condiciones, pero toda esa información empieza a saturar los sistemas. Y si por ahí llega algún mensaje de emergencia, se va a topar con un sistema saturado que no va a que no va a poder alcanzar su destino final y, bueno, por lo tanto, se tardará mucho en poder asistir a las personas que enviaron esta información. Entonces, en estos momentos en esa situación, sería importante contar con una técnica que pudiera ser un filtrado. Y si de casualidad llega a detectar dentro de esta saturación algunos mensajes que sí denotan alguna emergencia, algún tipo de necesidad de ser asistidos, pues que les pueda dar prioridad. Y a todos aquellos que en principio nada más están mandando información no tan importante, pues poder darles un espacio, un tiempo, que en su momento lleguen, pero tratar de dar una prioridad a aquellos que en este punto requieren de la ayuda de los demás. Entonces, esa es la idea de esta parte del proyecto. Entonces, estuvimos trabajando sobre este tipo de clasificaciones de mensajes. En particular, lo estamos moviendo ahorita como mensajes de texto. Ese es el enfoque que se le está dando en este punto, eh, en esta etapa. Y lo estamos viendo como un problema de múltiples categorías. Con frecuencia nos topamos con problemas binarios en donde, por ejemplo, podríamos decir, es un problema que
está denotando una emergencia o no, y a partir de ahí podríamos darle prioridad y permitir que siga su curso sobre los demás que no denoten una emergencia. Sin embargo, consideramos que no solo era importante denotar o clasificarlos como problemas de mensajes de emergencia o no, sino que también era importante indicar cuál era la solicitud que estaban haciendo. Es muy frecuente que en un solo mensaje se indique, por ejemplo, necesitamos apoyo médico, hace falta ropa, alimentos, agua, y toda esta información puede enviarse a distintos destinos con un solo mensaje sin tener que estar llevándolo primero a un punto y que de ese punto sigan haciendo la redistribución para poder satisfacer todas las necesidades. Entonces, en ese sentido, pensamos que un sistema que pudiera clasificar un solo mensaje en sus distintas categorías podría ser muchísimo más útil que uno binario. Ahora bien, estos problemas caen dentro de la clasificación multicategoría, presentan ciertos retos, no son tan sencillos, son un poquito más complicados porque de un solo jalón tenemos que asignar todas las categorías de manera correcta y cuando al menos una de estas es clasificada de manera errónea, el algoritmo pues, es penalizado de manera fuerte. Entonces, lograr algoritmos eficientes, eh, tanto en su capacidad de velocidad de clasificación como en la certeza de la misma, es complicado. Ahora bien, existen muchas técnicas para hacer clasificaciones. Esto por un lado es una gran ventaja, ya que podemos recurrir a distintos mecanismos, aunque por otro también se convierte en un problema, ya que siempre nos queda la duda de no habrá otra técnica, alguna de las que no hemos explorado todavía, que nos permita obtener mejores resultados o que sea más eficiente en el uso de recursos. Tienen sus pros y sus contras. Entonces tuvimos que ir acotando nuestro desarrollo y dijimos, bueno, dentro de todas las técnicas de clasificación que existen, vamos a quedarnos para empezar en aquellas asociadas con Machine Learning, aprendizaje supervisado en particular, y dentro de ellos vamos a encontrar aún muchas técnicas, pero bueno, poco a poco fuimos como acotando el proyecto, buscando las mejores opciones y se las iremos presentando conforme avancemos. Ahora bien, una pequeña introducción. Como le comentaba en la diapositiva anterior, dentro de las técnicas de aprendizaje maquinal, decidimos quedarnos con aquellas de aprendizaje supervisado. Nada más un breve recordatorio. Para las técnicas de aprendizaje supervisado es necesario contar con ejemplos que puedan parecerse a las situaciones a las cuales vamos a enfrentar en el mundo real a nuestros algoritmos. Estos ejemplos se le dan a nuestras técnicas para ser entrenadas y durante este proceso de entrenamiento van buscando algunas características que les ayuden a definir una regla de correspondencia que las lleve finalmente a hacer las clasificaciones que nosotros estamos buscando. Si todo sale bien, si hacemos todo nuestro trabajo de forma apropiada, lo que vamos a obtener es, en principio, un algoritmo que se comporta bien en laboratorio. Es decir, hace todas las clasificaciones que le hemos puesto para su entrenamiento de manera apropiada. Y si tuvimos suficiente suerte o una planificación muy buena sobre todo este proceso experimental, finalmente podemos llevar este algoritmo al mundo real y podrá desempeñarse también de forma apropiada, cumpliendo con el objetivo para el cual fue realizado. Entonces, en esta parte andamos buscando una técnica de aprendizaje supervisado apropiada al problema que tenemos en este punto. Ahora bien, toda técnica de aprendizaje supervisado en principio va a atravesar dos problemas muy importantes. El primero es contar con una base de datos apropiada que nos permita entrenar a los algoritmos de forma correcta. El segundo va a ser el desarrollo en sí del algoritmo que deseamos implementar. Aquí se pueden abrir muchas situaciones. Por ejemplo, puede ocurrir que lo que nosotros deseamos es proponer una técnica novedosa, una estrategia que no se haya analizado hasta este momento. Por ahí no va nuestro trabajo en este punto. Nosotros lo que queremos es, de las técnicas que ya existen, encontrar la más apropiada al problema que tenemos en este momento. Y aquí es donde se abre, como ya había mencionado anteriormente, la segunda dificultad. Tenemos un abanico tan amplio de opciones que eventualmente a tratar de determinar cuál es la más apropiada se presta a dificultades.
Aquí tuvimos que hacer una serie de acotamientos. Algunos fueron justificados por cuestiones personales, otros a través de pues, los avances tecnológicos que se han tenido, nos motivó a tratar de llegar hasta allá, hasta ellos, hasta el uso, por ejemplo, de Transformers, para ver qué tanto podíamos obtener a partir de estas nuevas herramientas. Finalmente decidimos acotar nuestros experimentos al uso de tres bibliotecas. Scikit-learn, que nos propone muchas herramientas de clasificación, Keras, que nos va a permitir implementar redes neuronales, y Transformers, que nos va a permitir emplear modelos preentrenados para bueno, para problemas de clasificación y tratar de adaptarlos al problema que tenemos en este punto. Más adelante entraré en detalle sobre estas bibliotecas. En este momento me gustaría primero regresar a la dificultad número uno, que es encontrar una base de datos apropiadas para el entrenamiento de los algoritmos. Ahora bien, como ya les decía, contar con una base de datos es muy importante para entrenar apropiadamente ah, las técnicas de clasificación en aprendizaje supervisado. Entonces, teníamos dos opciones cuando estábamos trabajando al inicio con este proyecto. Una era tratar de encontrar una base de datos apropiada al problema que tenemos, es decir, que tuviera múltiples ejemplos de mensajes en donde se denotaran, bueno, relacionados con emergencias. eh, en principio era importante que hubiera mensajes que denotaran emergencia y otros que no, tanto como de este tipo de hola, todo bien por acá, o simplemente reportando un evento. Ocurre un sismo de tal magnitud en tal ubicación, no denota ninguna emergencia, entonces se puede clasificar como algo que no es de alta prioridad en una situación crítica. O bien situaciones en donde se requiere apoyo, necesitamos ayuda y entonces son clasificados como mensajes prioritarios. Entonces, esa era una de las opciones, buscar una base de datos que ya estuviera disponible, que tuviera distintas categorías y que los mensajes ya hubieran sido clasificados apropiadamente. Por otro lado, podíamos intentar realizar una base de datos. Finalmente, podemos acceder, por ejemplo, a que era Twitter, creo que ya cambió de nombre recientemente, o otras redes sociales de las cuales podamos extraer mensajes en periodos que nosotros sabemos fueron críticos. Por ejemplo, en el 2017, no recuerdo si fue el 17 y el 19 de septiembre, que ocurrieron dos sismos importantes en México. Bueno, son fechas importantes. Si pudiéramos recurrir a estas plataformas, podríamos ahí extraer mensajes de ambos tipos. Algunos denotan una situación de emergencia y otros no. Sin embargo, esta parte era muy complicada, no tanto por la recolección de los mensajes, sino porque además requeríamos tiempo, muchas manos, para sentarnos a revisar un mensaje por vez y empezar a asignarle la categoría que le correspondía o las categorías que le correspondían, suponiendo que denotara distintos tipos de emergencia. Entonces, esto nos iba a tomar mucho tiempo y pensamos entonces que lo mejor era buscar una base de datos ya existente y tratar de adaptarla al problema. No fue fácil, sí le dedicamos bastante tiempo a buscar bases de datos con estas características. Encontramos algunas que no se adecuaban al problema que teníamos y finalmente tuvimos suerte, nos topamos con una base de datos disponible en Hugging Face. Por aquí pongo la dirección por si quieren revisarla. Es una base de datos interesante, es muy amplia y cumplía con todas las características que deseábamos tener. Es decir, traía múltiples ejemplos, creo que en la siguiente diapositiva menciono. Contaba con más de 26,000 ejemplos, los cuales estaban divididos en tres categorías: conjunto de entrenamiento, conjunto de validación y conjunto de prueba, los cuales son muy importantes cuando estamos trabajando con análisis supervisado. De forma adicional, se incluían 40 categorías. Cada mensaje podía pertenecer a múltiples categorías o a ninguna en caso de que no se tratara de un mensaje de emergencia. Eh, es una base de datos que se em, formó juntando mensajes provenientes de distintos países en distintas situaciones de emergencia, algunas relacionadas con catástrofes ambientales, otras con
problemas sociales, entonces no todos los mensajes estaban relacionados con el enfoque que nosotros queríamos darle, pero bueno, por fin teníamos una base de datos que más o menos satisfacía las características de nuestro problema y como había sido recopilado de información de distintos países, pues los datos en principio, o los mensajes en principio, venían en distintos idiomas. Afortunadamente ellos se habían dado la tarea de traducir todos estos mensajes a inglés, entonces podíamos utilizar estos mensajes ya traducidos al inglés como punto de partida para nuestro proyecto. Ok, aquí les pongo algunos ejemplos de los mensajes que podríamos llegar a encontrar. Em, mm, 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 por ejemplo, el segundo enunciado simplemente no denota ninguna emergencia. De hecho, parece estar completamente fuera de contexto, pero bueno, no es esto lo que nos interesa, simplemente hacer la categoría, ¿es emergencia o no? Y de ser así, ¿qué tipo de emergencia estamos manejando? Mm, mm, mm. Ok, había algunos mensajes, esto lo detectamos después de revisar ya con mucho detalle la base de datos porque durante el proceso de experimentación detectamos algunos problemitas de los cuales también hablo más adelante y esos problemitas nos hicieron ir avanzando hacia atrás hasta que llegamos a esta parte y bueno, eh, finalmente lo que encontramos es que no todos los mensajes, aún los que venían en inglés, aquí sí disculpa, en algunos casos los idiomas originales, pues no los dominamos, entonces no sabemos si los mensajes originales estaban bien escritos en el idioma correspondiente y tal vez la traducción los deformaba de manera inapropiada, pero lo cierto es que algunos mensajes en inglés parecían no tener sentido. Por ejemplo, el penúltimo, supongo que hace referencia a que no pudo localizar por teléfono a la persona a la cual le tenía que enviar ropa. Sin embargo, en principio a mí me pareció que había un error por ahí estructural, gramatical, pero bueno, eh, son los que pude encontrar para este ejemplo. Sin embargo, al estar haciendo una revisión más amplia, empezamos a detectar varios que parecían no tener sentido en inglés y pensamos que tal vez la traducción los deformó o incluso en el idioma original era difícil entender lo que trataban de expresar. Por ejemplo, el último. eh, Oeste, el lado oeste de Haití, el resto del país, hoy y hoy en la noche. No sé, parece no tener ningún sentido, capaz está fuera de contexto, pero ante este tipo de mensajes son ante los que nos podemos topar en esta base de datos. Un poquito mi explicación es que esta base de datos requiere un proceso de limpieza todavía más profundo. Sin embargo, por lo pronto era la información con la que contábamos y decidimos lanzarnos con estos datos y ver qué pasaba cuando hacíamos nuestros propios algoritmos. Ok, perdón, no es este mi deseo ventanear la base de datos, insisto, es muy valiosa. Eh, ya en este momento la memoria me falla, pero sí me topé con al menos dos o tres bases de datos que se manifestaban abiertamente como en un proceso de mejora, de limpieza, y exhortaban a todos aquellos voluntarios o voluntarias que desearan participar para que les dieran permiso y pudieran entrar y seguir clasificando mensajes o corrigiendo aquellos que ya estaban disponibles hasta ese momento. Es posible que esta sea una de esas bases de datos, entonces no es mi objetivo criticarla, al contrario, la valoro muchísimo. Ahora, como les había comentado, la base tiene aproximadamente, no, aproximadamente tiene 40 categorías. Aquí incluyo algunas de ellas. Y básicamente lo que se menciona para cada mensaje es, el mensaje está relacionado con ayuda médica, sí o no. Para el sí ponen un uno, para el no ponen un cero. Productos médicos, búsqueda de rescate, etcétera. 40 categorías distintas. Entonces, para cada mensaje tenemos como etiqueta un vector con 40 entradas formado por ceros y unos, indicando, dependiendo de la entrada, si están haciendo una solicitud de cualquiera de estas categorías. Entonces, eso era la información que íbamos a utilizar originalmente para nuestros algoritmos. Ahora bien, por experiencia sabemos que si queremos hacer una herramienta en particular para el procesamiento del lenguaje natural que tiene que ver con los mensajes de texto, pues es importante que trabajemos en el idioma objetivo, en este caso español.
Nosotros queremos desarrollar y poner a prueba una arquitectura que funcione para nuestro país, por lo tanto estamos pensando que recibiremos principalmente mensajes en español. Más adelante podemos hablar acerca de diversificar esto para manejar otro tipo de idiomas, pero pues tenemos que arrancar en alguna parte y creemos que el español es el idioma más representativo en nuestro país, o con un porcentaje de representación más alto en nuestro país. Entonces, consideramos que era necesario no quedarnos con las versiones en inglés. eh, el español y el inglés tienen características que hacen que el mismo algoritmo tenga un desempeño diferente, incluso si partimos desde su entrenamiento en cero. Y entonces pensamos que era necesario transformar todas las versiones en inglés a versiones en español. Pero como se imaginarán, tratar de manejar más de 30,000 mensajes uno por uno, pues iba a ser un problema. Entonces, no teníamos mucho tiempo para tratar de presentar algún tipo de resultado en el proyecto y lo que optamos por hacer fue, pues, utilizar un transformer para hacer una traducción de cada uno de estos enunciados en su versión en español. Nuevamente, recurrimos a alguna de las múltiples herramientas que tenemos en Hugging Face. En particular, utilizamos Marian NT, que es un transformer entrenado para múltiples lenguajes. Uno de ellos, bueno, dos de ellos son el inglés y el español, entonces podríamos hacer esta traducción de los enunciados en inglés a sus versiones en español. Lamentablemente, insisto, de esto nos dimos cuenta después, cuando empezábamos a ver los resultados de los modelos ya entrenados. Esta traducción pues tuvo un costo, no fue del todo limpia y nos topamos con que algunos mensajes que en principio en inglés tenían coherencia, al traducirlos utilizando este transformer, pues perdían un poquito de su lógica. Creo que el primero es muy claro, tienen SOS, SOS y creo que la traducción correcta de la versión en inglés sería, por favor, ubiquen o provean policías en las calles, ya que estas son muy inseguras. Entonces están solicitando apoyo policial en las calles que en este momento están resultando muy inseguras. Sin embargo, la traducción en español es proporcione a los oficiales de policía en las calles, ya que son muy inseguros, lo cual da la impresión de que los inseguros son los policías, no las calles. Eh, es un error de traducción muy sutil, creo, pero para cualquier usuario de lenguaje en español resulta claro que algo está mal. Eh, el segundo ejemplo, creo que también tenía un problema de redacción en inglés. Soy un conductor, un mecánico y quiero ayudar. Eh, en español creo que hacen la traducción bien. Sin embargo, creo que el mensaje original también es como, no era necesario mencionar que eras conductor. En ese momento pareciera que estaba solicitando, podría interpretarse que está solicitando la ayuda de un mecánico, cuando en realidad lo más importante es resaltar que él es mecánico y que quiere proveer ayuda. Y el tercer ejemplo es uno que yo no pude entender ni en inglés ni en español. Eh, Posiblemente el problema venga desde la traducción del idioma original a inglés, pero bueno, el problema se sigue heredando cuando estamos en español. En fin, estos son el tipo de problemas con los que nos podemos topar al tratar de revisar la base de datos, tanto en su versión original como en su versión en español. Sin embargo, bueno, había dos detalles en este punto. Uno, esa era la información con la que contábamos. Teníamos dos opciones, bueno, varias opciones. Una de ellas era tratar de depurarla, iba a ser demasiado complicado, iba a consumir demasiado tiempo. Dos, pues usarla como estaba. Y tres, buscar otra. Insisto, la primera y la tercera opción no eran viables, ya habíamos buscado base de datos y esto era lo mejor que habíamos encontrado, y entonces decidimos utilizarla como estaba. Ahora bien, en cierto sentido consideramos que esto no necesariamente implicaba un problema, sino en algún sentido una virtud. Por ejemplo, con el tercer enunciado no hay nada que hacer. Está completamente incoherente, o bueno, para mí resulta incoherente, y en ese sentido, pues no había mucho, no había nada que le pudiéramos sacar. Lo único que podíamos decir es, bueno, pues en principio no parece un mensaje de emergencia, por lo tanto no sería algo a lo que le demos prioridad.
Los otros dos, en principio, sí son mensajes. El primero es solicitando apoyo, es de los mensajes que nos interesan. El segundo es tratando de proveer ayuda. Ese no está dentro de nuestra categoría en este momento. Entonces, si somos capaces de clasificar esto como un mensaje, el segundo ejemplo, como un mensaje que no requiere emergencia, que no solicita apoyo, estábamos haciendo un buen trabajo. Y si el tercero somos capaces de clasificarlo como un mensaje que solicita apoyo y que en particular está solicitando el apoyo de la policía, vamos bien. Ahora, a pesar de las dificultades que pueden tener mensajes en español como el del primer y segundo caso, creo que aquí lo importante es resaltar que cuando estamos en situaciones de emergencia, no siempre nos detenemos a revisar que nuestra ortografía, que nuestra gramática, que la estructura lógica de los enunciados sea la apropiada. Creo que incluso en el día a día, pocas veces nos detenemos a revisar que todo esté bien. Muchas veces mandamos los mensajes con la idea de, medio se entiende, y punto. Esperamos que nuestro destinatario sea capaz de comprender la idea y continuar el proceso. Entonces, en una situación de emergencia, es muy probable que nos topemos con mensajes que en principio no habríamos enviado, a los cuales les habríamos dedicado un poquito más de tiempo, pero que en el fondo reflejan la necesidad que se está teniendo en ese punto. Entonces, hubo un momento en el análisis de todos estos enunciados de esta base de datos que sí concluimos en que contar con ejemplos no del todo bien redactados también era enriquecedor y que nos permitiría ver qué desempeño podían tener nuestros algoritmos ante este tipo de casos. Entonces, insisto, en este punto pensamos en, ok, la base de datos tiene mensajes raros, pero si nuestros algoritmos son capaces de tener un buen desempeño a partir de eso, creo que vamos bien. Creo que están mostrando cierto nivel de robustez. Ok, después revisamos las 40 categorías que nos ofrecía la base de datos y decidimos quitar algunas de ellas. En principio nos quedamos con 6 únicamente. Algunas no estaban relacionadas con problemas que en principio quisiéramos atacar. Segundo, motivo por el que también quitamos algunas categorías es que tener un problema con demasiadas categorías se convierte en un reto demasiado complicado para nuestros algoritmos, porque hay que recordar que una de las formas de determinar la calidad o el desempeño de estas técnicas es a través de la precisión. Y si yo tengo, voy a inventar 30 categorías, ya no 40, pero sí 30, y me equivoco en la clasificación de solo una de ellas, pues ya cometí un error. Entonces, es una tarea muy complicada lograr un buen desempeño, ¿no? Y que este se vea reflejado a través de estas métricas de precisión. Entonces, podríamos estarnos topando ante técnicas realmente buenas, pero que su precisión total fuera evaluada, por ejemplo, con un 60, un 40%, precisamente porque tuvo problemas para detectar bien una sola de todas estas 30 opciones. Creo que esto podría provocar un problema de percepción inapropiado, tanto en el grupo de investigación como en aquellos ante los cuales se fueran a presentar los resultados. Y en este sentido decidimos también restringir los ejemplos que manejaríamos y lo dejamos en un bloque de 6. Debo aclarar que todo el protocolo está diseñado de tal manera que si en algún momento queremos modificar estas categorías, ya sea poniendo ejemplos nuevos, categorías nuevas o simplemente ampliarlas de las 6 que tenemos a un número más amplio, se puede hacer sin ningún problema. Simplemente es cambiar un dígito en donde en lugar de considerar 6, consideramos el número que nosotros decimos. Entonces, insisto, nuestro objetivo inicial es proponer una arquitectura y de ser posible llevarla a la práctica. En este momento ya tenemos, al menos en esta etapa chiquitita, una propuesta y que creo que podemos llevar a la práctica de manera apropiada. Entonces, eh, fuimos viendo todas las posibles debilidades que tenía en este momento el desarrollo que estamos haciendo y tratamos de aprovecharlas para irlo fortaleciendo de manera correcta. Finalmente, nos quedamos con un conjunto de datos, un conjunto de enunciados que se podían dividir aproximadamente de esta manera. Los porcentajes indican qué porcentaje del conjunto de mensajes en el conjunto de entrenamiento pertenecían a cada una de estas etiquetas. Podemos ver que el conjunto está desbalanceado. Tenemos un porcentaje muy bajo para ropa,
Por el momento no nos preocupa demasiado. Tenemos planes a futuro. Esto es lo que teníamos en este momento. eh, pero era importante resaltar este desbalanceo que tenemos en el conjunto original, que más adelante podremos solventarlo de manera apropiada. Entonces, con esto iniciamos. Ah, bueno, nada más también para resaltar, curiosamente, los problemas que detectamos al final no tenían que ver con ropa. Todo lo relacionado con ropa o hasta donde pudimos investigar estaba bien. Los problemas que pudimos que detectamos estaban asociados principalmente con la asistencia médica. Puede tener que ver un poquito con un sesgo personal, ya les explicaré más adelante por qué, pero este, pues nada, simplemente hemos detectado que hay todavía áreas en las que podemos mejorar nuestra base de datos para mejorar también el desempeño de nuestros algoritmos. Ok, experimentos. Ya con todas estas bases de datos y habiendo acotado las técnicas, bueno, las bibliotecas que íbamos a utilizar para desarrollar los algoritmos de clasificación, decidimos emplear dentro de la biblioteca scikit-learn dos herramientas de clasificación. Una era máquinas de soporte vectorial y la otra era Bayes Ingenuo. ¿Por qué la seleccionamos? Bayes Ingenuo personalmente consideré que podía convertirse como un punto de referencia. Es una técnica importante, ha existido por muchos años, su fundamento matemático es muy interesante. Sin embargo, por algún motivo, insisto, es una percepción personal, como que le tengo poca fe, pero es fácil de implementar. Entonces, si me llega a dar buenos resultados, fue un ganar-ganar. Si me llega a dar malos de resultados, me servirá como punto de referencia en el sentido de todas las demás tienen que salir de aquí para arriba. En este caso en particular, si no me equivoco, aunque lo veremos más adelante, ocurrió esto precisamente, no tuvo una capacidad de clasificación apropiada. Y bueno, simplemente vino a fortalecer esta idea personal, aunque he visto proyectos donde es precisamente Valles Ingenuo el que se mantiene a la cabeza, ¿no? Se convierte en el líder. Entonces, en cualquiera de los dos casos, era ganar para mí. Por otro lado, máquinas de soporte vectorial históricamente ha ofrecido resultados destacados. Tiene todo un trasfondo matemático muy sólido. Entonces, consideramos que era una herramienta que tenía que incluirse dentro de nuestro proceso de investigación. Para cada una de ellas, Scikit-learn propone distintas versiones. Decidimos utilizar en total 4 para máquinas de soporte vectorial y 4 para valles ingenuos de todas estas versiones, lo cual nos dieron 8 modelos diferentes. Después, dentro de la biblioteca, bueno, con la biblioteca Keras, podemos desarrollar redes neuronales de cualquier tipo por las características del proyecto que finalmente tenían que ver con el procesamiento del lenguaje natural. Pensamos que utilizar redes recurrentes, en particular LSTMs, podría ser lo más apropiado. Ya una vez que habíamos cerrado el proyecto de investigar, el proceso de investigación, a alguien se le ocurrió que podíamos haber utilizado otro tipo de redes neuronales, pero bueno, quedan para proyectos futuros. Por lo pronto, ya tenemos un punto de referencia con las LSTMs. Y después, como mencioné al inicio de la presentación, también consideramos que era importante incluir dentro de los experimentos a Transformers porque han demostrado eh, una- un gran desempeño en el procesamiento del lenguaje natural. En particular, para problemas de clasificación, BERT suele ser un buen punto de partida. Sin embargo, BERT fue entrenado con eh, una base de datos que estaba principalmente en inglés, así que decidimos utilizar una versión modificada de BERT, en donde ya se toma como punto de referencia al español. En este caso estoy hablando Distilbert, perdón, siempre me equivoco cuando lo pronuncio, pero bueno, Distilbert. Y bueno, con estos dos llegamos a formar finalmente 11 modelos, a los cuales sometimos a distintos experimentos, dándonos los siguientes resultados. Aquí estamos reportando el porcentaje de precisión en el conjunto de prueba. Eh, para el conjunto de entrenamiento se obtuvieron porcentajes muy parecidos. En este caso, pudimos demostrar, o bueno, a partir de los resultados en laboratorio, insisto, que nuestros algoritmos no tienen un sobreentrenamiento.
Pero para esta presentación me concentré únicamente en la evaluación en el conjunto de prueba. Tengo dos columnas, una se llama sin filtro y otra con filtro. Pensamos que en algún punto del proyecto podría ser importante evaluar si los algoritmos podían entender mejor el tipo de problema o tipo de emergencia que se estaba mencionando dentro del mensaje, si les quitábamos algunas cosas, como por ejemplo preposiciones, conjunciones, eh, puntuación, si quitábamos las mayúsculas, si quitábamos los acentos, de tal manera que quedaran textos como tipo telegrama o muy cortos, guardando únicamente las palabras claves para indicar si había alguna emergencia o no. Entonces a eso me refiero con sin filtro, es el mensaje tal cual venía en la base de datos. Con filtro, después de haber hecho toda esta depuración sobre todos los mensajes. Y bueno, la diferencia entre con o sin filtro es muy pequeña, me atrevo a especular que no es significativa. Bueno, en algunos casos tal vez sí, por ejemplo en BERT pasamos del 50 al 60%. En algunos casos podría ser importante. Curiosamente, la que mejores resultados obtuvo aquí fue la máquina de soporte vectorial. También hay que aclarar, ya no había mucho margen de mejora, de un 98.99 a un 99.06. Pues, pareciera que mejoró muy poco, pero ya nada más le quedaba un 1% de espacio para ofrecer grandes mejoras. Bueno, aprovecho esta tabla, aunque en las diapositivas siguientes lo menciono en forma de texto. Varios detalles. Primero, máquinas de soporte vectorial siempre obtuvo porcentajes de asertividad por arriba del 90%. Es el primer renglón, el renglón resaltado con el mejor resultado de todo el conjunto. Y por aquí el 93.71 y 93.85 y más abajo 93.7 y 93.8. Entonces, resultó claro que máquinas de soporte vectorial era una opción muy fuerte, la carta más fuerte que tenemos hasta este momento, para poder realizar la clasificación de mensajes, no solo en si es de emergencia o no, sino también para asignarlo a la categoría correcta dependiendo de si el mensaje trae o no múltiples solicitudes. Y no importaba, bueno, más o menos, ¿no? De un 93 a un 98% sí es significativa la mejora. Sin embargo, creo que deberíamos de concentrarnos más en máquinas de soporte vectorial para tratar de sacarles todo el jugo posible. Por supuesto, en investigaciones siguientes será nuestro primer candidato a ser evaluado. Valles Ingenuo, como ya les había mencionado anteriormente, no obtuvo eh, grandes resultados, estuvo entre el 40 y 50%. eh, no fue capaz de encontrar la lógica dentro de los mensajes para poder clasificarlos adecuadamente, pero era importante incluirlo dentro del proceso de investigación, al menos desde mi perspectiva. Las redes LSTMs tampoco tuvieron un desempeño bueno, estuvieron al nivel de Valle Cinqueno. Esta parte sí puede deberse a varios problemas. Primero, desde un punto de vista personal, considero que las redes recurrentes en español no siempre han tenido un buen desempeño. En otros idiomas sí, pero insisto, es algo muy personal. No tengo como que un respaldo bibliográfico para sustentar esta información, pero yo he tenido muy mala suerte con las LSTMs cuando trato de manejarlas para español. Entonces, por ahí pudo haber un problema. Otro problema fuerte es que utilizamos embeddings no del todo apropiados. Es decir, primero nos fuimos por los más sencillos. Simplemente creamos un diccionario con todas las palabras únicas y a partir de ahí vectores de tipo one hot. Y después no logramos encontrar un embedding apropiado para español, o más bien lo encontramos cuando ya habíamos cerrado el proyecto, el proceso de investigación. Y entonces tuvimos que utilizar, bueno, no tuvimos, pero decidimos utilizar uno diseñado para palabras en inglés, lo cual pues no necesariamente es la mejor opción. Entonces cualquiera de estos dos embeddings pueden ser muy débiles y tal vez le jugaron en contra a las redes LSTMs. Eh, Aunque personalmente insisto, yo las incluí porque era necesario, pero no les tenía mucha confianza. Habría que hacer la prueba usando un embedding apropiado para español y tal vez utilizar otro tipo de redes
o tal vez utilizar otro investigador que les tenga más confianza. Tal vez mi negatividad fue la que les puso el pie a las pobres redes y por eso no desempeñaron apropiadamente. Después tenemos a los Transformers, tanto a BERT como... Ay, aquí está mal. No es Distilbert, es Distilbert, pero bueno, lo corrijo más adelante. En este punto ya no puedo. Este, en este caso, otra vez tenemos desempeños bastante pobres en comparación con lo que pudimos obtener para las máquinas de soporte vectorial al menos. Eh, y nuevamente me topo con algunas explicaciones para las cuales sí ya tenemos el respaldo de muchos otros investigadores, en donde nos dicen que para que un transformer pueda empezar a tener un buen desempeño, es necesario contar con una base de datos eh, robusta, no solo grande, no solo inmensa, sino que también contenga la suficiente cantidad de ejemplos para cada una de las cosas que queremos hacer. Nosotros teníamos una base de datos con 30.000 enunciados. El número personalmente me parece grande. Sin embargo, para Transformers creo que es muy poco. En ese sentido, consideramos que la cantidad de ejemplos que tenemos en este momento es muy pequeña para que los Transformers puedan empezar a entender qué es lo que les estamos pidiendo. En este sentido, el desempeño de las dos versiones es relativamente parecido. Un poquito BERT, a pesar de haber sido entrenado en inglés, eh, parece lograr captar mejor la idea de los enunciados, pero bueno, no es tanto, es un 3%. Eh, en uno de los casos gana BERT, en el otro gana Distilbert. Pero bueno, debo insistir. Creo que si pudiéramos contar con una base más amplia, podríamos volver a considerar a los transformers como una opción. Sin embargo, a pesar de, bueno, a ver, aunque los transformers pudieran llegar a tener un desempeño eh, parecido, difícilmente mejor que las máquinas de soporte vectorial, al menos hasta este punto, en donde pues ya estamos muy cerca del 100%, hay otra serie de factores que es importante considerar. Primera, los tiempos de entrenamiento. Para las máquinas de soporte vectorial y para Valles Ingeno era cuestión de segundos. No tengo en este momento, déjame ver si de casualidad en las presentaciones incluí los tiempos. Básicamente aquí incluyo en texto lo que acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Aquí está. Para las máquinas de soporte vectorial o para Valles Ingeno, se requerían menos de 5 segundos para realizar el entrenamiento sobre el conjunto de datos que teníamos disponibles. Sin embargo, para los transformers y para las LCTM se requerían entre 30 y 60 minutos. Esto es significativo, sobre todo cuando estamos evaluando la posibilidad, que es una de las líneas que todavía tenemos abiertas, no sabemos si sea conveniente o no, de realizar un reentrenamiento de los algoritmos dependiendo de del tipo de mensajes que estamos recibiendo. Por ejemplo, podremos partir con un algoritmo base, pero dependiendo de los mensajes que vayan recibiendo, podríamos estar reentrenándolos, algo así como en tiempo real, para ir mejorando la precisión dependiendo del caso que se está atendiendo en ese momento. Si podemos hacerlo en 5 segundos, creo que es viable, pero si requerimos de 30 a 60 minutos, no vale la pena. Entonces, creo que esta es una ventaja que tienen las máquinas de soporte vectorial versus cualquier ventaja que pudieran llegar a tener los transformers, aunque lográramos llevarlos a un nivel de precisión del 100, del 100%. Otro problema que pueden llegar a tener los transformers que no hemos revisado, pero que es muy común, es decir, no lo revisamos porque lo dimos por hecho. Sin embargo, ya después consideramos que no estaría de más intentarlo, es que incluso cuando ya los modelos están entrenados, su tiempo de respuesta puede ser lento, eh, dependiendo de la cantidad, del tamaño del modelo, básicamente. Entonces, por ejemplo, lo que podría llegar a ocurrir es que al estar trabajando con sistemas saturados, si tenemos un sistema de clasificación lento, pues poco o nada va a ayudar a liberar este sistema. Si para ir clasificando mensaje por mensaje requiere, por inventar, 10 segundos. Es demasiado tiempo. Cambio, si tenemos un modelo sencillo, como supongo puede ser el de máquina de soporte vectorial, la clasificación puede ser casi inmediata o muy rápida, y entonces ahí sí podríamos notar una diferencia entre tener incorporado el sistema para la clasificación de los mensajes
o no tener nada, o tener uno muy lento, como podría ser el de los Transformers. Entonces, como les comentaba, aquí aparecieron muchos problemas, pero ninguno de ellos nos pareció un problema, sino más bien una fortaleza dentro del proyecto. Incluso esta parte de no pudimos usar Transformers. No, pero qué bueno, porque creo que una máquina de soporte vectorial puede ser muchísimo más rápida. Pero bueno, son ideas que no pudimos comprobar al final de cuentas. Ahora bien, esta es la parte que les comentaba muchas diapositivas antes, en donde les decía que detectamos problemas, pero que no tenían que ver con el conjunto con menor número de enunciados, que en este caso era ropa, que nada más tenía un 4% de enunciados de toda la base de datos, sino que el problema provenía de otros clasificaciones que curiosamente tenían muchos enunciados, como era la parte de asistencia médica. Lo que hicimos ya con nuestra máquina de soporte vectorial fue crear una interfaz así sencillita, nada más para el equipo de trabajo. Y lo que hacíamos era, a ver, ¿qué tipo de mensaje de emergencia se te ocurre? O mensaje que no tenga ninguna emergencia. Y entonces empezamos a hacer una lluvia de ideas y en ese momento le empezamos a meter enunciados al algoritmo basado en máquinas de soporte vectorial. Y después de algunas pruebas, no demasiadas, empezamos a notar un patrón. Y, y tenía que ver, por ejemplo, con palabras como fractura, desmayado, inconsciente, y vimos que las clasificaba como no emergencia, lo cual estaba rarísimo, ¿no? Típicamente si alguien está fracturado, pues puede ser una emergencia. Entonces, no sabíamos qué estaba pasando, revisamos la base de datos y nos topamos con que estas palabras no aparecían en la base de datos o aparecían pero no clasificadas como emergencia. Tiene que ver con lo que mencioné desde el inicio, que justo cuando llegamos a esta etapa, nos dimos cuenta que la base de datos tenía algunos problemas, retrocedimos y empezamos a darnos cuenta que no era problema del sistema, sino de la base de datos que aún requiere un proceso de limpieza más amplio. Entonces, pues nada, concluimos que era necesario ampliar y revisar la base de datos que se fuera a emplear en este proyecto para poder garantizar que nos íbamos a tener con un sistema que sí pudiera atender apropiadamente los mensajes que recibiera. Ahora, ya como conclusiones. eh, pues nada, empezamos a utilizar modelos basados en aprendizaje supervisado que son capaces de clasificar los mensajes de forma apropiada. En este caso estoy hablando de las máquinas de soporte vectorial. Y es posible que nos den tiempos de respuesta eficientes. También nos hizo falta esta prueba, es decir, bombardear a nuestro algoritmo con muchos mensajes y ver qué hace. Aquí necesitamos tener un poquito de control para saber cuántos mensajes de emergencia, cuántos de cada categoría, y al final ver, primero, qué tan rápido lo puede hacer, y segundo, qué tan bien lo hace durante todo este tiempo. Sin embargo, también necesitamos dar un paso atrás, perdón, donde podamos garantizar que tenemos una base de datos confiable, apropiada al problema que tenemos actualmente. Y en este sentido, estamos abriendo dos caminos. Uno, no sé si ya acaba. Sí, uno de ellos es sentarnos a buscar mensajes reales enviados aquí en México a través de redes sociales y después irlos clasificando dependiendo de las categorías que queramos manejar. O bien, y bueno, a partir de ahí crear toda una base de datos. O bien, usar una línea de trabajo que ha estado surgiendo con más frecuencia a partir de la existencia de los modelos generativos como los transformers, que consiste en juntar un conjunto no muy amplio de ejemplos que demuestren este tipo de emergencias y después pedirles a Transformers, como podría ser ChatGPT, si nos queremos ir por la forma más sencilla, y decirle que nos genere otro montón de mensajes artificiales con la misma idea de los mensajes que le estamos proveyendo. Que insisto, son los que sacamos ahora sí del mundo real. Cualquiera de estas dos líneas de investigación tiene sus pros y sus contras. Aún no nos hemos sentado para determinar qué es lo que vamos a hacer. El proyecto se sigue desarrollando, apenas estamos en un pequeño, asentando un pequeño granito dentro de toda la arquitectura que queremos proponer, pero bueno, consideré que era interesante poder presentarlo en este espacio. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Doctor Rincón, muchas gracias por su presentación. A mí me ha parecido muy completa su exposición y además
da lugar a muchísimas posibilidades de ampliarlo. No sé si exista de parte de nuestro público alguna pregunta. Yo sé que aquí tenemos varios participantes que están vinculados con temas de inteligencia artificial y optimización, pero en tanto alguien quisiera preguntar, yo sí tengo algunas preguntas que quisiera formularte, Eric. La primera de ellas es, ¿hay antecedentes de este proyecto en otros lados? ¿En algún otro, hay algún grupo de investigación en otra parte del mundo que esté haciendo algo parecido? A ver, hicimos una... Lo que pasa es que esta parte la cerramos en junio, julio. Entonces mis memorias son escasas. Sin embargo, la respuesta rápida es sí. Sí hay gente que está trabajando sobre manejo de mensajes o clasificación de mensajes y precisamente en particular para mensajes relacionados con emergencias. Sí. Entonces, en ese sentido, novedosos no somos. Ahora bien, de lo que no pudimos encontrar información hasta donde recuerdo, pero puedo estar equivocándome, es trabajo en particular en español. Ahí sí ya no pudimos encontrar información. Y como un proyecto más amplio, tampoco. Es decir, encontramos clasificación principalmente binaria, debo resaltar esto. ¿Es emergencia o no es emergencia? Ok. Eh, y como parte de un proyecto más amplio, tampoco. Es decir, hay que tomar en cuenta que a mí me gustó toda esta parte de investigación, pero no es nada en comparación con toda la arquitectura que se quiere construir. Entonces, como parte de un proyecto tan grande, creo que no. Podría estarme equivocando por mi falta de memoria, pero creo que no. Bueno, y eso me liga con la siguiente pregunta, Eric. ¿En algún momento están considerando que este trabajo puede dar lugar a alguna tesis de maestría, por ejemplo? Mira, yo tengo muy mala visión. No veo más allá de 2 o 3 metros a partir de donde estoy parado. Es En que eres muy, principio, em, ¿cómo decirlo? Lo contrario de vanidoso, ¿no? Muy modesto. no lo sé, pero mira, a ver, yo no lo había pensado. Sin embargo, me resulta claro que hay mucho trabajo que hacer. Ujú. En ese sentido, yo había pensado principalmente en estudiantes de licenciatura que estuvieran interesados en un aspecto de apoyo social, porque ese es el Ok. objetivo de este proyecto, ¿no? Así de, Ujú. mira, ven a apoyar, no es que vayas a obtener un gran reconocimiento, simplemente saber que cooperaste en el desarrollo de una herramienta que está destinada a promover la ayuda en situaciones de crítica a nuestra sociedad. Ese era mi enfoque. Sin embargo, y debo de aclarar que es principalmente en las dos partes de la arquitectura en donde yo no soy experto, que es en la de protocolos de red e infraestructura, que yo sí he visto discusiones como muy largas dentro de los expertos, en donde continuamente están proponiendo, podemos intentar esto, sí, pero tiene estos contras, estos pros, podemos intentar esto, y ahí están entre el jaloneo para tratar de converger en algo que realmente pueda resultar aplicable. Entonces, aquí sí yo los exhortaría ampliamente. Si hay estudiantes interesados en este proyecto y que están más enfocados no tanto en aplicaciones como puede ser inteligencia artificial, pero sí a cuestiones relacionadas con protocolos de red o en el desarrollo de infraestructura, pues que se acerquen al doctor Enrique. Creo que él tiene una visión un poquito más amplia del proyecto, él sí ve más allá de 2 metros, y creo que les podría proponer algo muy interesante. Debo insistir, en esta parte no soy experto, pero sí he visto discusiones muy interesantes entre los expertos en estos temas y creo que un par de manos les vendrían muy bien por si alguien está interesado en participar en esta parte. Perfecto. Gracias, Eric. Y volviendo al tema en donde tú consideras que eres el experto, ¿no piensas que tal vez utilizar o agregar algún enfoque gramatical al análisis de textos podría también ser una oportunidad de mejorar las clasificaciones? Es decir, me refiero a que
hasta donde yo entiendo, los algoritmos reconocen tal vez algunas palabras, pero la forma como éstas se ligan, la eliminación de posibles ambigüedades, ¿no podría enriquecerse utilizando también un análisis gramatical previo a estas tecnologías que tú estás considerando? Esa fue una de las dudas que se quedó al final del proyecto, em, pero todavía no hemos regresado a corroborarla. En efecto, estamos pensando que es a lo que me refería cuando mencionaba el embedding de las palabras. Tal Ajá, vez utilizar un embedding apropiado, es más, ni siquiera un embedding ya existente, sino tratar de desarrollar uno propio que nos permita hacer precisamente esta clasificación, no sé cómo llamarla, vectorización apropiada de las palabras, de tal manera que aquellas que sí denotan una emergencia se puedan encontrar más cercanas entre sí. Capaz exacto. eso es lo que le hace falta al proyecto y con eso podríamos darle el empujoncito que necesita para tener una precisión mucho mayor. Debo insistir también en que en este punto, personalmente, considero que lo más importante es obtener una base de datos en la que sí podamos confiar. Si ya tenemos la base de datos, podemos volver a hacer pruebas, podemos trabajar con el embedding de nuestras palabras, etcétera. Entonces, creo que todavía nos falta poner algunos cimientos que nos den la certeza de que todo lo que se construya para arriba va a estar muy bien, pero bueno, ahí vamos, pues. Y bueno, ya para terminar de mi parte, creo que no hay gente que quiera hacer alguna pregunta. Este, ¿qué opinas de este enfoque como yo lo he visto en diferentes proyectos donde el primero que lo vi es un proyecto muy grande que se llamaba el SETI, no sé si alguna vez oíste hablar de él, donde se le pedía a los voluntarios que ayudaran a clasificar ellos por su cuenta a mano conjuntos de imágenes que después iban de imágenes, fotografías del cielo, de las estrellas, que proporcionaran una primera clasificación que después se iba a alimentar a algún tipo de tecnología como aquellas que tú nos presentaste. Después de eso, con los años, esto derivó en estos enfoques de crowdsourcing, crowdfunding, etcétera, donde tú tienes una especie de proyecto donde pides voluntarios que te ayuden. A lo mejor ese podría ser un buen enfoque para reunir tu base de datos, ¿no, Eric? Este, sí. O sea, la respuesta sería sí. Eh, pero fíjate, todavía tengo un problema ahí ético, literalmente hablando. A ver, si se Este, puede compartir, por favor. claro que sí, es una de las dificultades éticas que existen actualmente en torno al aprendizaje supervisado y tiene que ver con la formación de bases de datos. Y el Ajá, problema que tengo aquí es que es muy importante proveer a las personas que quieran colaborar con la información necesaria para que sepan qué están haciendo y por qué lo están haciendo. E incluso la capacidad de en algún momento decir, ¿sabes qué? Ya no me gustó lo que hiciste, quiero que retires todo lo que yo hice, porque no ok, quiero pertenecer a eso. En esa parte es donde estoy ahorita atorado porque es una parte, es una línea todavía en desarrollo, no es que ya estén asentados los estatutos para tener una base de datos éticamente responsable. eh, y como no he hecho toda mi investigación para ver lo que existe hasta este momento, pues no me encuentro capacitado para convocar a nadie porque, insisto, no tengo todo este trasfondo para decir, ok, hasta este momento, esto es lo que tengo que mostrarle a las personas, esto es lo que tengo que darles para que sepan ok. que en cualquier momento pueden retirarse. Entonces, todavía estoy en esa parte de sí, sí me gustaría, pero antes tengo que revisar todo esto. Pero ¿No? sí, espero algún día moverme por allá. Es muy interesante esto que dices. Casi nunca tocamos o tocamos muy tangencialmente los aspectos éticos, las implicaciones sociales del trabajo en las TIs y yo creo que cada día cobra más relevancia y en ese sentido, pues yo te agradezco mucho que también traigas a cuenta esta observación. Por ahí, Eduardo dice, yo tengo muchas dudas. Adelante, Eduardo, si todavía andas por acá, si te sirve tu micrófono, adelante, por favor. Hola, ¿me escuchan?
Sí, sí, te escuchamos muy bien. Ok, ok. Bueno, trataré de ser lo más rápido posible. Primero, quisiera saber, porque por ahí me perdí, qué técnicas o librerías de procesamiento del lenguaje natural está aplicando para precisamente para preprocesar el texto, ya que hay comparativas de estas técnicas y los resultados prueban que la precisión en ese sentido también se podría mejorar si se utiliza una u otra técnica. Sí, es parte de lo que comentábamos. A ver, las bibliotecas que utilizamos literalmente son scikit-learn, Keras y Transformers. Ahora, nada más para Perdón, hacer, ¿el texto lo procesaron con scikit-learn? es la parte de la que íbamos. Ah, ok. Para el texto se utilizaron dos versiones, una donde tal cual se utiliza el texto literal y dos en donde se hace un preprocesamiento quitando las stop words, puntuación, acentos y mayúsculas. Eh, Básicamente se obtienen casi los mismos resultados, no puedo decir que sean estadísticamente insignificantes, pero son muy parecidos. Ahora, para scikit-learn se utilizó literalmente la herramienta que nos proporciona scikit-learn, no se intentó hacer ninguna otra modificación. Para Transformers no se hizo una modificación adicional, se utilizó el, el embedding propuesto tal cual por las dos herramientas, en este caso BERT y DistilBERT. Y para Keras se utilizaron dos. Una que era simplemente transformar los diccionarios, el diccionario de palabras únicas en ceros y unos, y la otra utilizando un Word Embedding, pero ahí sí no me acuerdo. Casi seguro que no fue Word2Vec, casi seguro, pero no recuerdo cuál sí fue. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Eduardo? Sí, justo de eso me llama la atención porque, bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando creas un espacio, un modelo de espacio vectorial, puedes hacer una ponderación con, por ejemplo, los términos de frecuencia, término de frecuencia inversa, y hay varias métricas que se pueden aplicar. No sé si eso ustedes también lo utilizaron y en algunos artículos, cuando comparan estas técnicas, incluso también llegan a ver que mejora la precisión de las estimaciones. En efecto, bueno, hay que tener en cuenta, Eduardo, que en este caso, donde podríamos haberle metido más chamba, desde mi perspectiva al menos, es en la parte de las redes neuronales, porque ahí es donde precisamente teníamos un poquito más de oportunidad. Sin embargo, los resultados que obtuvimos tampoco fueron tan satisfactorios. Personalmente, yo me dediqué a esta parte en la de las redes neuronales. Fue algo así como, a ver, por un lado, estamos obteniendo en máquinas de soporte vectorial porcentajes por arriba del 90%. Y con redes neuronales, insisto en esta parte de no le metí un word embedding apropiado para español de entrada, Ujú, sí. pero estoy obteniendo cosas que no llegan ni al 60%. ¿Qué tanto le debo dedicar a este proyecto? Si ya tengo un 30% de diferencia para poder ubicarme en la misma situación en la que están máquinas de soporte vectorial. Y a eso le tengo que agregar que para entrenar esta herramienta me estoy tardando 30 minutos, mientras que para máquinas de soporte vectorial ni 5 segundos se tarda. Como que el beneficio-costo no lo encontraba por ningún lado. Ese fue el problema que me llevó a no querer seguirle por ahí. Pero coincido contigo, un Word Embedding apropiado podría hacer que esto mejore. Sí, sí, claro. Y justo también tratándolo en términos de datos, me perdí por ahí la técnica de aumento de datos que utilizaron para balancear las categorías, porque por lo que estuvo comentando, yo sospecho que lo que está fallando es el mecanismo de atención del modelo de lenguaje, porque no se están detectando las palabras clave. Entonces, yo estoy pensando que faltan más ejemplos etiquetados donde estén las palabras claves que no se detectan, o sea, tener los ejemplos que ustedes esperan para obtener los resultados esperados, obviamente. Sí, es posible. A ver, supongo que, a ver, me puedo estar equivocando. Como hablaste de mecanismo de atención, si no me equivoco, supongo que te refieres a los Transformers. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Sí, sí, así es. Mira, en el caso de los Transformers, otra vez, regreso a la parte anterior. En este caso, mi crítica hacia los Transformers, antes de que se hicieran las pruebas, fue, fueron los tiempos que tardaría en procesar el mensaje. Hay que tener en cuenta que estábamos ante una situación en la que queremos que los mensajes se procesen ya, para ayer, no para en un segundo, sino para ayer.
sí. y típicamente los transformers suelen ser un poco lentos. Entonces, hicimos el proceso de investigación, insisto, un poquito de mi parte, a regañadientes, porque era importante completarlo, nada más por eso. Desde un punto de vista académico era importante completarlo. Ahora bien, cuando vimos los resultados, lo primero que a mí me botó fue, estamos teniendo dificultades porque la cantidad de información que le estamos dando al transformer no es buena. Es decir, ya en alguna ocasión, trabajando con otros estudiantes, habíamos comentado, si queremos, aunque era para, no era para clasificación, sino para generación de texto, necesitamos que la cantidad de datos sea de al menos 10 megas para que el transformer empiece a entender lo que nosotros estamos tratando de hacer. En este sentido, no estamos ni tantito cerca de la cantidad de información que requerimos. No tengo, déjame checar si de casualidad tengo por aquí está. Para el conjunto de entrenamiento, tenemos 764 kilobytes. No Wow. llegamos ni a un mega. Y Ok. ya habíamos visto, insisto, en esa ocasión se hizo un estudio, debo resaltar, era para un modelo generativo. Se hizo un estudio, pero vimos que ni 5 ni 7 era apenas hasta llegar a los 10 megas, cuando el transformer empezaba a entender lo que queríamos. Entonces siento que estamos muy lejos de poder utilizar esa herramienta, pero la vamos a seguir teniendo presente. Y bueno, mencionabas que en este caso podía ser la cantidad de palabras, ¿no? También coincido contigo en esa parte. Nuestra base de datos actual, insisto, a partir de estos son 764 kilos, eh, nos hace falta mucho. Hay que meter muchísimos más mensajes y hay que tener cuidado con esto, de que ahora sí, insisto, en esta ocasión tomamos una base de datos disponible en Queuing Phase. Si nosotros queremos generar la propia, pues sería bueno buscar este balance apropiado entre todas las categorías para poderle proveer a los algoritmos algo que sí les sea útil. Por ahí voy de acuerdo contigo, Eduardo, totalmente. Ok, ok. Sí, justo porque eso me parece un área de oportunidad, porque justo cuando la información no está bien preprocesada, los algoritmos no suelen dar buenos resultados. Entonces me parece que es un tema de configuración, pero el enfoque a mí me parece interesante. Finalmente, yo estoy enfocado solamente en transformers, porque es lo que me llama la atención. Mencionó que utilizan Distilbert, pero mi duda ahí es, ¿utilizan el modelo de lenguaje, digamos, en bruto o aplican un paradigma de fine tuning para poder hacer esta especialización? ¿O del lado contrario, utilizan algún paradigma de técnicas de prompting para hacer la clasificación de la información? Mira, ahorita no me acuerdo bien cómo estuvo. O sea, no te puedo dar las características, pero estoy casi seguro, porque eso fue lo que se mencionó en su momento, que sí se utilizó un fine tuning. Bueno, de hecho, esa debió haber sido la idea. Es decir, le tuvieron que dar a los dos, tanto a Ver como a Distilbert, los datos del conjunto de entrenamiento para que a partir de ahí aprendieran a determinar lo que le estábamos pidiendo. Y como les decía, los resultados, los porcentajes de precisión que se están reportando, tienen que ver ya con el conjunto de prueba, no con el conjunto de entrenamiento. Ujú. Sí, exacto. Sí, es que me llama la atención que hayan hecho fine tuning en 60 minutos con un modelo de lenguaje tan grande. Y bueno, finalmente, creo que es una opción, lo que a mí se me ocurre, que puedan utilizar alguna técnica de prompting donde ustedes le estén proporcionando ejemplos al modelo de lenguaje de los resultados esperados, es decir, que tú le des como una plantilla en donde le das el ejemplo del mensaje de emergencia, cómo debe de responder el modelo de lenguaje y después hacerle preguntas. ¿Para qué? Para que el modelo de lenguaje tenga el contexto previo de lo que tú quieres y le digas, clasifícame estas historias o este texto, estos mensajes, y en base al prompt que tú le estás dando con ejemplos, el modelo de lenguaje también puede incrementar su precisión. ¿Esto lo llegaron a probar? No, 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 para nada. Ok, Este, es un enfoque, me parece muchísimo más rápido porque no tienes que entrenar el modelo, simplemente es a través del input que tú le das, o sea, la manera con la que tú interactúas con el modelo de lenguaje, ahí es en donde tú le metes los ejemplos, hay ciertas plantillas que ya están reportadas en la literatura, donde tú las aplicas, digamos, para modelos discriminativos, en este caso BERT, y que también dan buenos resultados. de acuerdo, lo checamos. Checamos Ujú. a ver cómo podría variar también el entrenamiento de los Transformers. Va que va. Ok, sí, bueno, ya solo cerrando, a mí sí me gustaría
poder contactarlo, bueno, conocer más de esto y saber si le puedo mandar algún correo. Sí, claro que sí. Eh, híjole, ¿sí me ubicas? Ujú, sí, sí, sí. No, sí, mira, video se va a publicar en YouTube, entonces, por asuntos de privacidad también, lo que puedo hacer es, si me permites, Eric, tú me contactas por WhatsApp, Eduardo, y yo le paso los datos de tu correo, Eric. De acuerdo, por mí están perfecto. ¿Sale? Ok, bien. Entonces, escríbeme y yo con gusto te paso el mail del doctor Rincón. Ujú, perfecto. Muy bien. Bueno, pues estamos llegando al cierre de nuestra sesión, que a mí me parece que fue muy interesante, enriquecedora y deja la puerta abierta, como ya vimos, para otras líneas de trabajo y de colaboración. No me queda más que agradecerle al doctor Rincón, a nuestro compañero, colega y amigo Eric Rincón, por su participación en esta nueva etapa del seminario del posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información, y también agradecer la concurrencia y su participación. Buenas tardes.